Bullas, enclavada en el interior de la región de Murcia, es conocida como la Puerta del Noroeste por ser el primer municipio de los que integran la comarca del Noroeste. Limita al oeste y sur con el municipio de Mula y al este y norte con el de Cejín. El municipio cuenta con un término municipal de 82,2 km², incluyendo por supuesto a su única pedanía, la Copa de Bullas. El núcleo urbano de Bullas queda rodeado por un medio natural que deja varios lugares de interés como el entorno que rodea el río Mula y las montañas cercanas al pueblo, que forman un bonito y característico paisaje. Por sus tierras han pasado distintas civilizaciones. Las primeras señales de vida humana se remontan al periodo neolítico, tal y como muestran los hallazgos encontrados en los yacimientos del Cabezo del Oro, Reclín, El Castellar, Fuente de Mula o Pasico Ucenda. Después del periodo ibérico, hemos de llegar hasta época romana para encontrarnos una ocupación significativa del territorio bullense. Vestigios de esta época han sido hallados en numerosos yacimientos, aunque por encima de todos destaca el de los Cantos, ocupado desde el siglo I después de Cristo. Ya en el siglo XI o XII, el dominio musulmán promueve la construcción de un castillo en Bullas, emplazado en lo que hoy es el casco antiguo del municipio. Por la misma época, un pequeño recinto amurallado dominaría el territorio desde la Piedra del Castellar, conocido hoy día como el Castillico. Tras la reconquista cristiana, importantes familias hicieron en Bullas su hogar y de sus tierras un gran recurso económico, constituyéndose así las grandes fortunas locales. Durante el siglo XIX y comienzos del XX, los descendientes de aquellos oligarcas terratenientes, quienes aún vivían de las rentas legadas de sus antepasados, hicieron patentes sus fortunas con imponentes viviendas, reflejos de sus ostentosas vidas. Esas principales familias fueron los marqueses de Pidal, los Mergares de Aguilar, los Carreño y los Marsilla de Teruel, aunque las tres últimas acabarían emparentándose y aunando sus fortunas. Uno de esos grandes terratenientes fue don José Marsilla de Teruel y Melgares de Aguilar, conocido en Bullas como don Pepe. Hombre muy respetado y querido por el pueblo gracias a importantes labores solidarias y sociales que realizó durante sus años como alcalde de la villa. Cabe destacar entre ellas la llegada del teléfono y el telégrafo, sufragadas en gran parte por su propio bolsillo, y la construcción del Asilo de la Cruz. Don Pepe, en 1895, heredó los bienes de su familia materna. Entre la citada herencia se encontraba una gran casa situada en la calle del Rosario, dentro del casco antiguo del municipio, a pocos metros de la actual Plaza de España y justo a espaldas de la iglesia parroquial Nuestra Señora del Rosario. Un dato importante y que le da gran valor añadido a la vivienda es que por sus inmediaciones discurría la acequia principal, la cual llevaba sus aguas desde la Fuente de la Rafa hasta la vieja balsa situada en la calle del mismo nombre, y que durante varios siglos abasteció a los habitantes bullenses. 5 años después de heredar la vivienda, don Pepe decide acometer una gran remodelación para adaptarla al gusto de la época. Aunque con una sobria y sencilla fachada, el resultado de las obras en el interior fue excelente, convirtiendo el edificio en un bellísimo palacete modernista. El conjunto residencial quedó dividido en dos grandes partes, la vivienda y las zonas de labor. Estas últimas recogidas principalmente en las cámaras, jaraíz y bodega. Además, contaba con un extenso huerto y jardín conocido popularmente como Huerto de don Pepe, que en buena parte sirve hoy de plaza pública. La vivienda, a su vez, se divide en la zona de servicio y la señorial. En la parte habitada por los señores de la casa se dispusieron exquisitos ornamentos como revestimientos al jaboncillo en paredes, pinturas al temple en techos y coloridos mosaicos cerámicos en suelos. Mosaicos procedentes del conjunto fabril valenciano Cerámica Noya, situado en la ciudad de Meliana. La casa de don Pepe contaba, al menos, con 14 estancias decoradas con mosaicos Noya, aunque desgraciadamente 4 de ellos fueron retirados hace algunos años y se desconoce el paradero de las teseras que lo conformaban.
podemos encontrar dos tipos de mosaicos distintos. Por un lado, hay una estancia que sigue un patrón que se repite hasta ocupar la superficie completa. Por otro, el resto de estancias tiene un dibujo central, formado por un número determinado de repeticiones de un patrón, envuelto por una orla o cenefa, y todo ello rodeado por una zona de ajuste perimetral con piezas de un mismo color o con dos colores distintos en damero. Con esa zona de ajuste consiguieron integrar cada mosaico en su estancia correspondiente, sin importar su morfología y el descuadre de sus paredes, ya que así los dibujos centrales no quedaban cortados. No existen dos mosaicos iguales en la casa de Don Pepe. Para cada estancia se utilizó un diseño distinto. Algunos de ellos eran diseños de catálogo, es decir, modelos preestablecidos por la casa comercial, mientras que otros son exclusivos de nuestra vivienda, como por ejemplo el mosaico del zaguán, en el que queda reflejada la fecha de la remodelación, 1900, y las iniciales J.M. de José Marsilla. Desconocemos cuándo y dónde fue el primer contacto de Don Pepe con este tipo de pavimento, aunque fue un sistema muy acogido por todos aquellos burgueses u oligarcas que podían permitírselo. Aún así, la decisión de decorar todas las estancias señoriales de su casa con cerámica noya pudo estar muy influenciada por la existencia de estos pavimentos en otro palacete de Bullas, el de Don Francisco Carreño Góngora. El mosaico de esta vivienda data de 1896, pues así queda reflejado en el mismo, y por tanto anterior al de nuestra casa. Huelga decir que existiría una estrecha relación entre el citado Carreño y Don Pepe, por ser del mismo círculo social, pero además eran cuñados, por lo que habrá visitado su casa en multitud de ocasiones. En cualquier caso, nuestro protagonista debió de tener fascinación por estos pavimentos, por la gran cantidad de ejemplos que existen en su vivienda, además de quedar muy satisfecho con el trabajo de la fábrica de los mosaiqueros, ya que 5 años después les encargaría un nuevo trabajo. En esta ocasión se trató del pavimento para la capilla del Santísimo Sacramento de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario. La capilla, iniciada en 1903, se culminó en 1905 con el mosaico, el cual importó 435 pesetas costeadas por Don Pepe. Como hizo en su vivienda, el promotor quiso que quedara reflejada la fecha en que se dispuso el pavimento. Durante el estudio y análisis de los mosaicos existentes en la casa, hemos contabilizado entre todos los mosaicos un total de 11 piezas diferentes. La variedad cromática que encontramos en el conjunto de mosaicos estudiados es muy llamativa, ya que se han contabilizado hasta 9 colores distintos: blanco, negro, rojo, azul, gris claro, gris oscuro, marrón claro, marrón oscuro y verde. Comparando estos mosaicos con otros ejemplos de la época expuestos por otros autores, cabe la posibilidad de que para la casa de Don Pepe se utilizaran todos los colores ofrecidos por la fábrica en la etapa de hijos de Miguel Noya, excepto el beige. Además, el color verde que encontramos de forma muy puntual en 2 estancias distintas no es de uso común, lo cual puede entenderse como un color más exclusivo que el resto, quizás por tener un mayor coste de producción y por tanto de venta. Otras piezas de especial interés son las teselas en cáustica. A diferencia de las piezas comunes, monocromas, estas combinan 2 colores, uno para el fondo y otro formando un dibujo. Como ocurre con las piezas verdes, las encáusticas son muy exclusivas y se utilizan en una proporción mucho menor que el resto de piezas. En la Casa Museo Don Pepe Marsilla encontramos 3 estancias de las que actualmente conservan Noya, en las que se utilizan teselas encáusticas, de las que existen 2 tipos distintos. Algo poco común y que debemos destacar es el uso del mosaico Noya en rodapiés. Sin embargo, en nuestro edificio lo encontramos en todas las estancias señoriales con una altura de 20,57 centímetros, a excepción del recibidor y el comedor. Este último, en lugar de rodapié, está decorado con un zócalo del mismo tipo de material. Otra de las particularidades que encontramos en el edificio es la existencia de listoncillos de madera en todo el perímetro de los pavimentos, en su encuentro con las paredes. En un principio establecimos como hipótesis que sirvieran para absorber las dilataciones y contracciones que pudiera tener el pavimento por cambios térmicos, evitando así roturas. Pero al compararlo con otros ejemplos de mosaico del mismo pueblo, quedó descartado. Mientras que en la capilla del Santísimo Sacramento no existe este sistema de listoncillos,
sí lo encontramos en la vivienda de la familia Carreño. Sumado a la infinidad de púas clavadas en los listones, nos conducen más a pensar que se trataba de un sistema para anclar alfombras en épocas frías, puesto que en la capilla no era preciso del confort que requerían las estancias de una vivienda. De ser necesarios estos listones para las dilataciones y contracciones, habrían sido colocados en la capilla sin lugar a dudas. Para el estudio y documentación de los mosaicos Noya existentes en la Casa Museo Don Pepe Marsilla, hemos seguido un proceso sencillo, aunque entretenido y efectivo. Como punto de partida, comenzábamos con la visita al edificio para la toma de datos. La información recogida fue fundamentalmente gráfica, tanto fotografía como croquis, aunque también tomamos las medidas oportunas de cada tipología morfológica de tesela y de las estancias en general. Respecto a la obtención de los colores utilizados en los mosaicos, optamos por el uso de una carta de colores in situ, para tratar de identificar cada uno de los colores con respecto al código de referencia. De esta manera evitábamos los cambios de tonalidad que pueden experimentar las fotografías en función a la iluminación que reciben las piezas. Uno de los problemas presentados a la hora de determinar los colores fue la desigualdad de tonalidad entre piezas de un mismo color, bien por desgaste de uso o por la incidencia directa de la luz solar, pues entendemos que de fábrica la tonalidad sería mucho más homogénea. La solución al problema pasó por utilizar como referencia los suelos mejor conservados, buscando los distintos colores existentes en zonas de escaso tránsito y sin afección solar. Una vez realizada toda la labor de toma de datos, comenzamos a procesar la información. Cabe destacar que contábamos con los planos de la planta del edificio cedidos por el arquitecto José María Pérez Fernández, quien redactó el proyecto y dirigió las obras de rehabilitación de la Casa Museo hace ya algunos años. Partiendo de esos planos, y tras realizar diversos ajustes en base a las medidas que habíamos tomado por triangulación, dibujamos los mosaicos de cada estancia. El siguiente paso fue atribuir a cada tesela su color correspondiente en base a los códigos de colores obtenidos con el estudio antes comentado. Con todo, hemos conseguido documentar gráficamente cada uno de los mosaicos Noya conservados en el edificio. Como anteriormente hemos mencionado, la reforma más importante que se realizó en la casa de Don Pepe fue en torno a 1900, cuando se le dio al interior el aire modernista que actualmente conserva. A la muerte de Don Pepe, su único hijo, Don Blas Rafael Marsilla Melgares, heredó la vivienda donde residió hasta 1992. Desde entonces hasta que el ayuntamiento la adquiriera en 2001, la vivienda quedó abandonada. En el año 2006, la administración local decide rehabilitar la casa al objeto de aumentar los equipamientos municipales y, lo más importante, musealizar buena parte del conjunto residencial para recrear la vida de Bullas de finales del siglo XIX y comienzos del XX, bajo el nombre de la Casa Museo Don Pepe Marsilla, Bullas 1900. Con las obras de rehabilitación se llevaron a cabo las actuaciones pertinentes para la conservación del edificio y su acondicionamiento a los nuevos usos. En esa labor de adaptación hay que mencionar la retirada de los mosaicos de 4 estancias de la planta primera como la actuación más dañina, pues nunca volvieron a ser colocados, al menos en esta vivienda, ya que desconocemos su paradero. Huelga decir que en algunos suelos desaparecidos también se utilizaron teselas encáusticas y rodapiés en todos ellos. Si bien no se previó ninguna actuación sobre el resto de pavimentos Noya, lo cierto es que algunas lagunas fueron parcheadas con mortero de cemento de forma poco delicada. Además, la existencia de algunas piezas en ciertos lugares cuyos colores no corresponden al patrón seguido nos induce a pensar que algunas de las teselas de los mosaicos retirados sirvieran para ocupar el espacio de teselas desaparecidas. Por último, y antes de llegar a las conclusiones finales, nos gustaría comentar un detalle curioso de la rehabilitación que contrasta con la eliminación de los mosaicos de esas 4 estancias. La colocación de una verja que actualmente bordea una pequeña parte de lo que fue el gran huerto de la casa, en la que se hizo un guiño a uno de los mosaicos del interior. En concreto, reproduce en acero corten el patrón seguido en el pavimento de la biblioteca. Eso que a priori pudiera parecer insignificante merece ser destacado porque al tiempo que se eliminan ciertos pavimentos Noya de la vivienda, se da un merecido reconocimiento a otros, lo cual pone en evidencia el desconocimiento existente hacia estos elementos y al mismo tiempo la gran admiración que produce por su belleza. A
pesar de tratarse de una pequeña localidad del interior de la región de Murcia, Bullas cuenta con excelentes ejemplos de eclecticismo y modernismo. Prueba de ello es la Casa Museo Don Pepe Marsilla, la cual encierra un importante patrimonio reflejo de la ostentosa vida de los oligarcas. En nuestro caso, Don José Marsilla Melgares primero y su hijo Don Blas más tarde. La existencia de mosaicos en el edificio estudiado da una idea de la difusión que tuvo la empresa Noya durante su andadura, tanto que allá donde hubiera poder adquisitivo suficiente para costearlo, la fábrica mandaba a sus operarios para crear estas verdaderas obras de arte. Aunque existen focos con una gran profusión de ejemplos, como es el caso de Cartagena en la región de Murcia, podemos encontrar otros mosaicos de forma más dispersa y que pueden pasar desapercibidos en el lugar. Es por ello que con este trabajo pretendemos poner en relieve la importancia que tienen estos suelos, no solo por su interés ornamental y material, sino por el gran valor intangible que llevan aparejados. Para evitar la destrucción de estos mosaicos, como ocurrió en las 4 estancias de la Casa Museo, es preciso dar a conocer su importancia y, en definitiva, ponerlos en valor. A través de este tipo de trabajos es posible conocer otros ejemplos de los elementos estudiados. En este caso de pavimentos Noya, como nos ha ocurrido a nosotros, pues hemos tenido la suerte de localizar algunos ejemplos más en la localidad de Bullas. Dar a conocer su existencia y concienciar sobre su valor, tanto a propietarios como a administraciones públicas, es imprescindible para su conservación, siendo una valiosa herramienta la catalogación y protección a nivel local, como elementos particulares, pero también en el contexto autonómico como elementos singulares en su conjunto. En los ejemplos de mosaico Noya aquí estudiados hemos podido encontrar casi cualquier tipo de composición, que no dibujos, ofrecidos por la fábrica de mosaicos Noya hacia 1900. Casi toda la gama de colores y geometrías de piezas, teselas en cáustica, zócalos, rodapiés, mosaicos de catálogo, diseños exclusivos, etc. En definitiva, los mosaicos Noya de la Casa Museo Don Pepe Marsilla son un digno ejemplo de estudio en este tipo de pavimentos, tanto así que la presente investigación se expone como punto de partida para un trabajo en